Buenas, bienvenido y bienvenida un día más a Libros en Pijama. En el vídeo de hoy vamos a ver la importancia de los personajes. Los personajes son importantes en todo tipo de género, pero mucho más en la romántica. En la romántica sobre todo porque todo gira en torno a los personajes. No es, por ejemplo, en fantasía que hay un mundo creado, hay una trama específica, etc. En el caso, por ejemplo, de la romántica, es todo los personajes. ¿Qué tipo de personajes tenemos? Los protagonistas y los secundarios. Los protagonistas son los que suelen sufrir el conflicto y reaccionan o actúan conforme a este problema. Es cierto que un personaje quizá puede empezar de una manera y acabar de otra. De hecho, se recomienda para que sean personajes redondos. Es decir, que sufren una evolución. A esto se le llama arco de la evolución del personaje. El personaje puede estar en A, pero probablemente acabe en B. Porque obviamente todos los conflictos y toda la trama van a influenciar al personaje. Luego los secundarios pueden o no ayudar al protagonista. Esto depende del perfil de personaje secundario que venga bien para la trama. Mayormente sí que ayudan porque el que no ayuda es el antagonista, que más adelante veremos. Los personajes secundarios suelen ser pues familiares, vecinos, compañeros del trabajo, etc. Hay que trabajar en su personalidad, puesto que se tiende a que los personajes secundarios a veces sean muy estáticos. Y de los personajes al final, lo que el lector o la lectora le atrapa realmente es su personalidad. Luego tenemos los antagonistas, que para que nos entendamos es el villano. Ellos no quieren que el protagonista llegue a ese fin a lo largo de toda la trama, por lo que va a poner impedimentos y va a intentar que el protagonista no llegue a ese punto. No obstante, un personaje villano ha de estar muy bien construido para que el lector o la lectora considere que es un villano. Además, suelen tener tonalidades grises, decisiones que a veces descolocan un poco al lector o a la lectora, porque se trata de no entender del todo al antagonista. Podemos ver, bueno, tenemos miles de ejemplos de villanos o antagonistas, por lo que se puede resumir que los personajes tienen que tener una coherencia consigo mismo, ya que sus cambios de actitud se tienen que dar por algo, no de forma repentina o sin ninguna explicación. Tienen que ser personajes redondos, es decir, que sufren una evolución, y el escritor o la escritora tiene que tener claro quiénes son, cómo van a actuar en X subtrama o en X parte de la trama principal, etc. También tienen que ser verosímiles, es decir, tú tienes que ver a ese personaje y te lo tienes que creer, por lo que sus actos y sus pensamientos tienen que ir en la misma línea. Luego, un personaje tiene que ser atractivo. Tienes que crear un personaje que atraiga a los lectores y las lectoras, es decir, que parezca interesante. Esto no significa que vayamos a crear un personaje perfecto, sino que todo lo contrario, tenemos que hacer que ese personaje tenga defectos y que, por ejemplo, se equivoque, porque ese personaje será más real. Y luego, por último, la cercanía. La cercanía es importante para que el lector o la lectora pueda empatizar con el personaje. Por lo que antes de centrarnos en nuestra historia o en la idea que tengamos, tenemos que centrarnos en los personajes. Tenemos que saber cada personaje qué rol va a tener. Las características físicas, la altura, el peso, sus antecedentes familiares, sus anteriores relaciones en caso de que las haya tenido. Por ejemplo, algún defecto, alguna virtud, si tiene alguna fobia, alguna característica física o de personalidad en gustos, etc. Tiene que ser un personaje muy bien creado. Por eso se habla mucho de la ficha de personaje.
La ficha de personaje, a lo largo de los cursos que he realizado, hay muchas. Y en internet vas a encontrar muchas. Yo en la descripción os voy a dejar una que hice específicamente, que creo que es muy completa y que al escritor o a la escritora le permite conocer muy bien a su personaje. Otra de los recursos que utilizan muchos escritores y escritoras es que, por ejemplo, llegan a un punto en la trama en la que no saben cómo actuaría su personaje. Porque al final hay personajes que son tan creíbles que guían la trama en vez de que sea al revés. Es decir, es que al final te dejas llevar. O sea, el personaje se deja llevar y es totalmente libre. Entonces, lo que se hace es pensar en tu vida diaria cómo actuaría ese personaje. Está bien porque el escritor o la escritora conoce y reconoce la actitud de ese personaje para llevarlo a la trama. ¿Cuándo debemos presentar los personajes? Si son personajes principales, como por ejemplo el protagonista, estaría bien que fuéramos dando pinceladas al principio de los capítulos, para que el lector o la lectora ya tenga una idea física o de personalidad de esa persona. Puede ser mediante diálogos, porque puedes poner que igual se echó hacia atrás el mechón rubio. Puedes también crear una escena de acción en la que se vea la personalidad de la protagonista. Puedes describir físicamente cómo es ella. Imagínate que se ve delante de un espejo o su amiga le comenta diferentes aspectos de su físico. Y también es importante desarrollar su pensamiento, porque así el lector o la lectora puede llegar a conocerla y puede llegar a empatizar. Es importante que el lector o la lectora empatice con el personaje para que entre dentro de la historia. Esto no quiere decir que la protagonista sea perfecta y que tenga pensamientos que todo el mundo tiene, puesto que es imposible. Cada persona piensa de una manera, cada persona tiene sus valores y sus pensamientos, sus creencias, etc. Pero sí hay cosas en común que podemos tener la mayoría de gente. Entonces, quizá puedes crear una protagonista que resulte tierna al leerlo, o que sea patosa, o que le guste, por ejemplo, los cómics o las películas de Marvel. Es algo ya específico que va a tener ese protagonista y que quizá empatice con el lector o la lectora. Ahora lo que voy a hacer es que os voy a enseñar cómo es la ficha de personajes que yo he creado para que vosotras o vosotros tengáis una idea de cómo sería, ¿vale? Vale, aquí tenéis la ficha de personajes. Aquí está mi Instagram, por si todavía no me sigues. Y aquí unos datos genéricos, que es lo que os estaba diciendo. Pues el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, animal favorito, comida favorita, color favorito. Estos son datos básicos que tienes que saber de un personaje. No pasa nada si, por ejemplo, la fecha de nacimiento se te ocurre a mitad de la trama. No es... Dependiendo de la trama puede ser relevante o no. Pero es lo que digo, es igual que un animal favorito. Y quizás estás en medio de la trama y dices, ostras, me viene genial que su animal favorito sea el hámster. Pues entonces aquí lo añadirías. Pero sí que la mayoría, y cuanto más esté rellena, mucho mejor, porque vamos a crear personajes redondos. Luego tenemos una descripción física, descripción de personalidad, miedos o fobias en caso de que tenga, sueños o objetivos, aficiones. Cuanto más se ponga, más vamos a conocer a nuestro personaje. Luego 3 virtudes y 3 defectos. Esto es muy necesario porque todo el mundo tiene virtudes y defectos, igual que tu personaje en caso de que quieras que sea real. Yo añado este apartado de familia porque me parece importante. De esta manera tú sabes, por ejemplo, el nombre y los apellidos de su padre y de su madre, o de su padre y de su padre, su madre y de su madre. De la familia que tenga. Entonces, tú... Aquí, pues, si tiene 5 hermanos, si el hermano está casado con no sé quién, si justo, no sé, todo lo que quieras de la familia se puede poner aquí. Luego es importante saber qué opina del amor, opinión sobre el sexo, anteriores relaciones en caso de que haya tenido, luego grupo social de amistades. A lo largo de la trama vamos a ver cómo es importante que el personaje tenga amistades o, como digo, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Pero tiene que haber personajes que ayuden a que se dé la trama principal. Luego también cosas que le encantan. Esto también puede
es una característica de su personalidad, porque por ejemplo quizá se tome una onza de chocolate siempre todos los días. O igual le encanta comer palomitas dulces siempre que ve una película. Y luego cosas que odia, como por ejemplo la puntualidad, que la gente coma con la boca abierta, etc. Como digo, esa ficha creo que es bastante fácil de rellenar. Son apartados clave que ya directamente vas al desarrollo y lo que te está preguntando ese apartado, y sirve para que tú conozcas el personaje y hagas un personaje redondo. Os recuerdo que os dejaré este PDF en comentarios. Decidme si os ayuda, cómo lo veis, porque también es necesario conocer la opinión de otras personas. Yo he de decir que utilizo esa plantilla para mis personajes, la elaboré a propósito, porque de las que encontraba en internet ninguna me acaba de convencer. No olvidéis suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo.